Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de Línea Nacional en YouTube. Para empezar un poco con este contexto geopolítico Sí. vamos a hablar un poco de Estados Unidos, de Europa y la vuelta del nacionalismo. Hay una noticia que la celebramos, digamos. Una nota de El País, Economía, que dice: Davos 2019, ganan los realistas, pierden los liberales. Lo que más preocupa es el debilitamiento del orden multilateral y el auge del neonacionalismo. Así se titula. Para atender unas simples líneas, los grandes mandatarios que pertenecen al globalismo en crisis hoy están preocupados cuando el sentido común toma protagonismo, porque el realismo parece que les asusta. Se ve que sí. Se ve que sí. La disciplina académica de relaciones internacionales otra vez volvió a tener auge en las universidades del mundo. Y en caso de Argentina, le tenemos que brindar ese crédito a Marcelo Bullo, por supuesto, que es en parte en que nos inspiramos muchas veces para hablar de estos temas tan importantes. Por otro lado, los líderes de los estados soberanos, que hoy optan por una alternativa a patriotas, ya sea cada una con sus matices, sus particularidades, por supuesto, pero ninguno de ellos asistió a la última reunión de Davos. Y Macri estuvo ausente, por ejemplo. Macri estuvo ausente, pero porque no lo invitaron. Bueno, también. O capaz ya no podía pagar la cuota, ¿no? Eso seguro que O sí. por ahí no podía, claro. Andás a ver. Capaz, no sé, capaz su cuenta bancaria la tienen los ingleses. Buena pregunta. Y no Yo podemos asegurar Yo nada. creo que no, que Macri su cuenta bancaria no se la deja a los ingleses. La del país sí, pero la propia yo creo que no. Y bueno, a veces uno se debate si realmente son estúpidos o son canallas. ¿Viste? Desde ya obviamente celebramos que esto se esté dando en el mundo, que se vuelve al realismo político, que es una doctrina que siempre ha defendido al Estado-Nación, que ha defendido el sentido común y ha defendido sobre todo a los pueblos del mundo. Claro, los tipos ahora se están dando cuenta que todas sus patrias corporativas, la podemos llamar, que son solamente ver los países no como países como pueblos soberanos, con tradiciones, con historia, con proyectos a futuro, sino como una gran empresa que, bueno, si se me quebró, no sé, la parto en otras como la Standard Oil o agarro y fundo otra. Total, es todo lo mismo, la gente va a seguir trabajando. Y se dan cuenta que es inhumano, tal cual el marxismo. Es inhumano y el ser humano no funciona como para vivir en un contexto así como lo que quieren estos tipos. Por supuesto, eso que mencionabas, la lógica del separatismo, muy bien mencionado. Hay que entender, por ejemplo, en Europa se ha subordinado también a estas corporaciones, a este orden globalista, pues ha perdido protagonismo después de las dos guerras mundiales que fueron devastadoras para Europa. Sí. Y se está dando cuenta que hoy tiene que recuperar el realismo político. Hoy vemos expresiones como Vox en España, Salvini en Italia, Le Pen en Francia. O vemos el caso, por ejemplo, de Hungría con Orbán, que ya ha tenido muchos éxitos de gobierno en cuanto a calidad de vida, en cuanto a la economía inclusive. Aparte, mira, un gobierno súper pro vida que busca promueve la natalidad, cosa que ahí te das cuenta de la diferencia entre nosotros, que castigamos la natalidad y ellos no, ellos lo promueven a como dé. Porque tienen visión de patria grande, justamente, a pesar de que incluso, a pesar de que sean un país chico, ¿te das cuenta? Claro. Eso es muy interesante. Bueno, acá también se ve un poco lo que es la diferencia entre una visión de patria grande y lo que es una visión de patria chica. Pues la visión de patria chica mantiene una Unión Europea como una unión imperfecta, burocrática, Sí. donde gobiernan las corporaciones con la venia alemana y francesa, por ejemplo, y con una fuerte injerencia de China, que es imposible competir con China en términos de igual a igual. Sí, salvo que quieras acá imponer un supermercado, pero a base de esclavitud. Si querés hacer eso, bueno, pero yo creo que la gente se va a quejar un poquito. Se va a quejar un poquito, exactamente. Sí. Y bueno, y también de injerencia de aquellos estados árabes petroleros que son monarquías. Ahí donde la democracia parece no importar mucho. Ah, no, porque hay una ganancia. Exactamente. Sí, olvídate. Pero eso está bueno entenderlo porque saben que cualquier líder hoy de algún proyecto nacionalista en Europa sabe que si bien la Unión Europea ha degradado en este fracaso, va a tener que tener un proyecto europeo, pero que esta vez respete los Estados-nación. Y es que la Unión Europea tiene fecha de vencimiento, eso ya Inglaterra lo supo. Ahora sí le tengo que decir algo bueno a Inglaterra, lo supieron desde el principio, por eso nunca agarraron el euro, siempre se mantuvieron con su moneda. No, lo único que les cuesta es el tema de la cuota. Ah, sí, por supuesto. Ese tema es complicado. Pero bueno, vamos al caso que ellos ya sabían que se estaban subiendo al Titanic
Y yo creo que muchos países en este momento, si quieren subsistir, tienen que tener una visión a futuro, pues si vamos a ver a 4 años, y capaz en 4 años se fundió la Unión Europea. ¿Y qué haces? Tenés que saberlo. Algo que quiero mencionar, Sí. es simple, pero ahora el gobierno italiano que le hizo la demanda a Apple y a Samsung por obsolescencia programada, esto es algo yo creo que hace unos años a nadie se le hubiera ocurrido hacer algo así. No, O sea, ya te das qué cuenta loco. cómo los países ahora de a poco están tomando un poco más, están de a poquito consiguiendo el poder ante las empresas. Porque hoy en día, ya desde lo que en su momento, lo que se proponía con el Pacto de Transpacífico, que era básicamente, que ya la mayoría de gente ni se acuerda, y los medios lo borraron, que Trump lo vetó, por suerte, que buscaba, por ejemplo, que las empresas, si por X razón, por el país, ya fuera por tema demográfico, ley o lo que sea, tuvieran menos ganancia de la que ellos tuvieran pactada, el país, perdón, la empresa le podía hacer un juicio al país para recuperar el dinero que no habían ganado. Y vos decís, ¿a qué nivel de locura estamos llegando? Qué nivel de locura, pero ¿no son ellos los que querían libre competencia? ¿Viste? Qué buena pregunta, Es ¿no? muy raro, porque después Sí. se agarran del Estado. Bueno, este es un caso específico para nombrar lo que es la influencia de un Estado-nación. Sí. Vamos a nombrar, por ejemplo, el caso alemán, en siglo XIX, con Bismarck. Ah, sí. Por ejemplo, para hablar de lo que es una visión de patria grande, en una nación que estaba separada en varios estados, Sí. y cómo logró unificarlos, a partir de un proyecto común. Claro. Competía contra la principal potencia, que era Austria, que tenía estas ideas libertarias, podríamos decirlo, Sí. ¿no? Como si tuviera algún Milei en Austria, podríamos decir. ¿Qué país llegó a ser una potencia? ¿Qué estado llegó a ser una potencia? ¿Y cuál colapsó política y económicamente? Ya me imagino que es la que empieza con A y termina con Alemania. Alemania terminó siendo una potencia industrial y política enorme, y Austria colapsó. Y pues, de alguna forma pasó la Primera Guerra Mundial. De alguna forma pasó la Primera Guerra Mundial, exactamente, pero eso es la importancia que se tiene cuando hay un Estado, y sobre todo cuando se piensa en el sentido común. Bismarck pensó en el sentido común. Claro. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo llegó a tener éxito Estados Unidos para que no se fragmentaran estados? Y eso que tuvo una guerra civil, pero lo resolvió. Primero que hubo concepto político, un consenso político de qué proyecto de nación querían llevar a cabo entre todos los sectores más importantes. Mantuvieron una unidad nacional gracias a un modelo federal virtuoso, que es algo de lo que lo vamos a hablar en el caso argentino en el próximo bloque, cuya impronta fue que la unión de los tres estados fundara una nueva nación con identidad propia. Fíjate que combinó la identidad con un proyecto a futuro, algo nuevo. Y fíjate que hasta está en su nombre, se llaman los Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Claro, o sea, el que me venga a decir que Estados Unidos es el ejemplo de liberalismo, y que le cambian el nombre, chicos, no sé. Bueno, ahora que lo mencionaste, hay una cuestión para remarcar en la Constitución estadounidense, porque lo principal en la Constitución estadounidense no es la defensa de los derechos de propiedad o derechos individuales como fue en Europa con Inglaterra o la Revolución Francesa, sino en base al esfuerzo nacional, o lo que se defendía era la libertad del pueblo norteamericano, Sí. o estadounidense, mejor dicho, para tener su propio Estado, darse su propio poder, su propia constitución. Y esto no se habla. Y no No, conviene. eso es lo que no se nombra de la independencia estadounidense. Y no conviene, porque si vamos a lo que es estas empresas que reemplazan a las patrias, y esas empresas tienen el manual de usuario, y con suerte, no tienen una constitución que busque poner a todos, a todo el pueblo bajo la misma ley y bajo el mismo contexto histórico también. No, exactamente. Y otro punto importante es que tuvieron la necesidad de ser autosuficientes. Claro, o sea, separarse de Inglaterra. Fue un trámite no un trámite, porque fue una guerra. Pero la separación se dio naturalmente para ellos. Y podríamos aprender un poco de ello, ¿no? Hoy en día, pleno siglo XXI, casi año 2020, creo que podríamos aprender. Ahí digo, estamos involucionando, chicos. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de la América española en su momento, había entrado en guerra comercial con Inglaterra, la España, Sí. y la necesidad de América de generarse su propia industria, o protoindustria para lo que era esa época, Sí. y se generó todo un cordón desde lo que es México hasta la actual Córdoba. Sí. Y ese cordón fue un mercado interno enorme. Y ahí se notó, desde lo profundo de Sudamérica, la visión de patria grande.
Por supuesto, bueno, por algo justo que mencionaba lo de que se llamaba Estados Unidos, por algo tuvieron que destruir lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente, ahí va la cuestión. Necesitaron separarnos completamente y yo creo que lo primero, un comercio unido debería, que no es un libre mercado, porque acá en ningún momento Argentina va a buscar destruir el comercio, no sé, de Paraguay, No, de ninguna tener, manera. sino tener un comercio unificado. Argentina produce para su país y pero le puede servir también a Paraguay. Lo que ellos no tienen, yo se lo llevo. Lo que ellos no tienen, lo que Nosotros ellos no tienen y tenemos. nosotros no tenemos, me lo traen ellos. Eso se llama un comercio y es amistoso. Es un poco hasta lo que hoy en día está haciendo Rusia con India. Exactamente. No están haciendo por dólares o por libre comercio, están haciendo por necesidad del la propio nacionalismo que tienen ambos países. Precisamente. Vos fijate que en ese contexto hay una guerra comercial. ¿No te suena familiar? Sí, sí. Hoy hay bastante. una guerra comercial entre Estados Unidos y China. O sea, y de vuelta tenemos una clase política como en ese momento que tiene esa visión de patria chica y no sabe aprovechar la situación. Claro, por supuesto. Y no solo eso, sino que aparte, antes de escuchar, porque yo creo que todas estas cosas que estamos mencionando, nosotros las mencionamos como son sentido común. Yo creo que mucha gente por eso le resulta revolucionaria y lo que dijiste, que tener sentido común es un acto revolucionario. Hoy en día sí. Y yo creo que mucha gente, vos le mencionás esto y se ilumina, se queda como, wow, increíble. Porque claro, que los medios lo único que hacen es bombardearte las ideas completamente contrarias a estas. Por ejemplo, algo que suele decir mi compañero Juan Martín Rossi en mi programa es, lo usa de ejemplo con Macron. Dice, Macron es la anti-tercera posición, es el antinacionalismo y son los antivalores. Y es verdad, fíjate, un tipo que trabaja para los bancos, para los deseos de la Unión Europea, para los deseos de las empresas multinacionales. ¿Y cómo terminó Francia con ese ideal? Tan en llamas, Francia. Están en llamas, Está en llamas. literalmente. O sea, podemos ver que capaz deberíamos hacer, si él es es la antipatria, capaz deberíamos buscar por la patria. Capaz. Es una muy buena reflexión. Sí, sí. Esta Argentina, digamos, donde ve este escenario internacional que se perfila para los próximos 15 o 20 años, es una oportunidad enorme para desarrollarnos industrialmente. Pero lamentablemente, como ellos tienen a Macron, nosotros tenemos a Macri, que no solo se parece en nombre, sino que también sigue pensando como Macron, en un mundo que ya no existe. Sí, la versión chiquita de Macron, pero sí. Claro, la versión chiquita porque todavía no logró el desastre que logró en las calles francesas, claro. Por supuesto, sí. Yo sigo sorprendido. Para mí la sociedad argentina desde el 2001 se ha vuelto muy sumisa. Porque es muy sorprendente que a este punto no hayamos revolcado todo al mismo nivel. Muy Exactamente. sorprendente. Sí, sí. Por eso pedimos siempre que compartan estos videos, que los charlen estos temas, debátanlos con sus familiares, con sus amigos. Le pedimos que se suscriban, que pongan me gusta a los videos, que los compartan en sus redes, porque todo esto sirve para generar conciencia nacional. ¿Te parece si vamos a otro corte ese? Volvemos Dale. para hablar un poco de federalismo. No olviden de suscribirse a Línea Nacional.